tórax y pelvis se pertenecen. Es decir, yo no puedo pretender hacer nada con la pelvis sin tener en cuenta el tórax. ¿Qué se cuece en el tórax? Realmente es un gran desconocido. Es un gran desconocido. Sabemos que hay cosas ahí, hay costillas. ¿Cómo se mueven? 4 cámaras. ¿Cómo? 4 cámaras. ¿Qué pasa en las cámaras? Yo creo que el gran problema de nuestra concepción fisioanatómica o como le quieras llamar es el plano frontal. Los abdominales no están creados para trabajarse concéntricamente. Estamos de pie. Los abdominales están creados para controlar excéntricamente el movimiento. Como los niños en el colegio. Entonces, a base de leches, aprendes. Este es el podcast de Promovimiento. Muy buenas, bienvenido un capítulo más al podcast de Promovimiento. Hoy es primer episodio de la segunda temporada y como es un día tan especial, tenemos una invitada súper especial. En el día de hoy tengo la suerte de tener a Anita del Valle. Muchas gracias. Anita Integra para todo el mundo que la siga por redes sociales. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, como hablábamos hace un momento, como pollo sin cabeza, pero muy bien. Vale, antes de empezar el capítulo de hoy, tengo que presentarte a nuestro patrocinador principal del podcast. Es el software de entrenamiento online Trainer Studio. Y para ser honestos, he pasado de ser usuario de esa aplicación a estar colaborando con ellos en el desarrollo. El objetivo que tenemos con este software es poder facilitarte tu negocio de entrenamiento online de la forma en la que optimices mucho más tu tiempo. Vas a tener hasta 3 usuarios gratuitos para que empieces con esos primeros pasos que siempre se necesitan a la hora de poder arrancar en cualquier emprendimiento y aparte tengo que decirte que le hemos añadido una funcionalidad nueva que te puede ayudar a dar un salto todavía más grande dentro del control de estas asesorías y es un cuantificador de carga, de manera que vas a tener muchísimo más control sobre todo lo que planifiques a tus clientes. Así que si estás en ese momento de necesitar un software para mejorar tu cantidad de tiempo disponible y poder alcanzar a un mayor número de clientes, te dejamos el link en la descripción para que tengas además hasta un 20% de descuento los 3 primeros meses. Y ahora comenzamos con el episodio. Para que llevéis un poquito la contextualización, los que no conozcáis tanto a Ana, o si queréis saber un poquito más, vamos a hacerle unas preguntas rápidas para que nos contextualice. Nombre completo. Ana Sánchez del Valle Fernández. Lugar de residencia. Lugo. Origen. Lugo. Lugo también. Eso es una suerte, ¿eh? Eso es una gran Estoy muy contenta con mi ciudad, es pequeñita, pero muy bien. Formación reglada. Soy CAFID, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ya. Vale. Mucha formación anexa, pero... Profesión. Profesora de Educación Física en un instituto y entrenadora. ¿Y algo más? Y algo más. Y formadora a nivel nacional. Y formadora a nivel nacional, sí, bueno. Hay veces que cuando empiezo a decir cosas es como lo tengo tan integrado que ya se me quedan. Pero yo me siento sobre todo profesora. A lo mejor es porque esa parte de la formación, mi formación lo incluye un poco en todo, ¿no? O sea, soy profesora, yo me siento profesora. ¿Es tu forma de entenderte? Es mi forma de entenderlo, de entender todo lo que hago pasa por ahí. Vale, es que siempre me gusta hacer esa interrelación sobre la formación y la profesión, porque muchas veces puede que el haber estudiado una carrera nos condicione a continuamente estar asociados a un mismo puesto de trabajo, a una misma profesión. Y en este caso pues me he salido un poquito de mi guión y me gusta conocer el de cada uno de vosotros. Vale, Ana, años de experiencia. En mi profesión como docente, yo me licencié en Educación Física en el 92, empecé a trabajar ese mismo año, o sea que llevo unos cuantos años cotizados. Buen año ese, ¿eh? Sí, buen año, 92, Olimpiadas, justo. Y llevo unos cuantos años cotizados y espero jubilarme en 2. Ah, es verdad, porque os prejubiláis a En los 60, los profes, sí, ¿eh? espero jubilarme en 2. Sí, sí, sí. Y luego trayectoria con respecto... Con las formaciones empecé en el 2023. ¿Solo? Sí, solo, en el 2023. Mira que, o sea, al final por redes nos conocemos desde hace bastante tiempo y pensaba que era bastante antes. No, la formación la saqué en el 23, justo en marzo, y la primera la hice en mi centro, en plan
el primer partido en casa. Total. Y... Hay que jugar con la afición. Exacto, exacto. Y quería muy poquita gente y lo pasamos muy bien. Era un poco el test inicial. Total, ¿eh? Qué bueno. No sabía, ya te digo, pensaba que te habías ido más o menos desde el 18, 19 Nada, que va. Con formación propia. No, para nada. Y además es una cosa que siempre me pidió la gente. ¿Cuándo vas a sacar tu formación? ¿Cuándo vas a sacar tu formación? Y yo no me sentí preparada hasta ese momento, justo aunque la saqué. Es decir, no creo que tuviera las herramientas, ni la cabeza bien amueblada, ni todos los muebles bien colocaditos como para sacarla. Que eso es un punto muy importante. Yo tenía que sentirlo, desde luego. Total. Creo que habrá sido porque a nivel divulgativo sí que es cierto que llevas ya años de trayectoria en redes sociales haciéndolo, y por eso igual tenía yo la concepción de que lo habías hecho bastante antes. En marzo de 2023 y fue por necesidad de expresarlo. O sea, lo tengo que contar. Quiero contarlo, ahora me apetece realmente. Claro, sí, qué bueno. Vale, última pregunta, que es nueva de esta temporada y es complicada. Yo sé que es complicada. Defínete con una palabra. Terremoto. ¿Sí? Vale. Pero no me gustaría ser tanto, ¿eh? Apuntado. No me gustaría ser tanto, de hecho estoy trabajando en ello para no serlo. ¿Terremoto o todoterreno? No todoterreno, más terremoto. Y creo que eso de terremoto tiene mucho que ver con el ego que estoy intentando paliar. Porque, o sea, no, siempre me he valorado en función de lo que hago y no me gusta. O sea, porque hay hay muchas cosas que tenemos que aportar a otros niveles y que te valoren por lo que es un poco. Las redes sociales tienen ese peligro, ¿no? Es ese espejo, esa cosa que la gente ve de ti pero que no tiene nada que ver contigo. Entonces un poco acabas identificándote con esa imagen que no tiene nada que ver contigo. Yo ahora mismo estoy en ese proceso de desacoplarme, que llevo tiempo y que creo que ahora es el momento de un poco, pues, como ya te digo, terremoto, hago muchas cosas, voy como pollo sin cabeza, yo ahora quiero un poco encontrarme a mí misma, ¿no? Entonces estoy en ese proceso de sí, me gusta enseñar muchísimo, pero no quiero que la gente me identifique como la que me ve en Instagram, por ejemplo, porque no tengo nada que ver. Y además pienso que lo que piensa la gente de ti no tiene nada que ver contigo. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Mucha gente se sorprende y me ha dicho mucha gente que me ha tratado después del curso, en las redes pareces muy seria, pero no eres seria. Y yo, pues que las redes, cada uno tenemos un contexto y hablamos y nos comunicamos en un contexto y nos adaptamos a ese contexto. Entonces, tenemos registros diferentes. En las redes tienes un registro, con tus colegas tienes otro, con tu pareja tienes otro, pues es un poco eso. Pero sí que estoy intentando rebajar eso que te decía al principio, de ese ego, de esa identificarme profesionalmente, para un poco bajar los enteros de lo que me autoexijo, el perfeccionismo, todas estas cosas con las que tenemos que luchar todos un poquito, ¿no? Pero que en mi caso estaba muy arriba, muy demasiado. Entonces necesito bajar esos enteros para un poco tenerme en cuenta yo. Y creo que profesionalmente rindes mejor, ves las cosas con un prisma diferente, lo clarificas todo un montón en la cabeza y aporta muchísimo más a nivel humano. Mira, justo esa yo creo que fue una de las reflexiones que nos hizo uno de los últimos invitados, David Pozos, que nos compartió que a su mujer, desde hace unos años, le decía: yo ya sé que no voy a saber todo en esta vida. Y eso es algo que le hizo relajarse un poquito más y disfrutar un poquito más de las cosas sin tener ese prisma de autoexigencia, que por otro lado, creo que eso es algo que no te vas a quitar nunca. Es complicado, sí. Porque es algo posiblemente que te defina como tu esencia. Y de hecho, posiblemente sea una de las cosas que te haya traído a donde estás ahora mismo a nivel profesional, sobre todo. Porque al final estar un poquito en esa posición de enseñar a alguien implica que tú sepas bastante
Y para saber bastante, al final implica que hayas tenido que estudiar muchísimo, que hayas tenido que aterrizar esos conceptos, que los hayas tenido que integrar, poner en práctica, para poder enseñarlos de la mejor forma posible. Entonces eso, creo que si no es con la formación va a ser con otra cosa que lo va a suplir, pero eso es difícil de quitar. Eso es difícil de quitar, pero sí que tienes que darle un espacio, no todo el espacio. Total. No todo el espacio. Total. Sí que es verdad que la gente dice, y es muy cierto, que la gente que es muy perfeccionista y muy autoexigente llega más lejos. Y llega por autodisciplina, por pura necesidad. Pero yo quiero aparcar esa necesidad de hacer cosas todo el tiempo. Esa es un poco mi lucha ahora, ¿no? Valorar ese tiempo con otras cosas. Por ejemplo, lo estoy descubriendo, pues lo que hablábamos, los ritmos circadianos, todas estas cosas, que me está haciendo conectarme más conmigo misma. Y eso ahora le estoy dando mucho valor. Cuando tú le das mucho valor a una cosa, aparcas otras. No puede estar todo. Total. Entonces... De hecho, ahora mismo puede ser la única de la sala que no tiene tanta alteración de los ritmos circadianos gracias a tus gafas. Sí, puede ser. Que tanto se ha puesto en esa tela de juicio, en esa crítica y demás, pero mira, como hemos estado hablando antes, el que quiera entender bien y el que no quiera entender no va a querer. Siempre hay oscuridad suficiente para quien no quiere creer. Justo. Así que vamos a aparcar ese tema y creo que quiero encarrilar este primer momento dándote a conocer un poquito más en cuanto a esa trayectoria profesional que has tenido, que de hecho a mí ya me ha sorprendido diciendo que has empezado con las formaciones en ese 2023. Pues trayectoria profesional. Entrenadora. De hecho, yo empecé a entrenar a gente por pura necesidad. Porque me divorcié y necesitaba pasta. Así de claro. O sea, yo era profesora de instituto, funcionaria, cómoda, tranquila, tu sueldo al mes. ¿Qué más quieres, Federico? No pasa nada. Pero luego llega circunstancias de la vida en las que tienes que tirar para adelante con 2 niños pequeños, pues te ves en la necesidad. Mi hermana tenía un centro en ese momento, mi cuñado lo llevaba, mi hermana y mi cuñado tenían un centro, mi hermana llevaba la fisio y él llevaba la parte de entrenamiento. Y yo vi ahí pues una oportunidad para dedicarme también pues un poco a entrenar gente. Empecé con pilates, como mucha gente empieza, y luego ya me fui dirigiendo al entrenamiento personal. Y luego tuve ahí un vuelco de la cabeza, que me metí en CrossFit porque me gustaba muchísimo y tal, me lesioné, y ahí fue un poco como... tuve una lesión muy fastidiada, y entonces dije, yo tengo que poder seguir entrenando a la fuerza, pero sin hacerme daño, o sea, de manera racional. Y entonces fue cuando vino el confinamiento y me metí con PRI. Ah, el confinamiento. Sí, bueno. en el confinamiento me hice 3 cursos de PRI, yo creo. O sea, 2021. 2021, sí. Y ya había tenido contacto con PRI, pero en la formación regla, como claro, andaba, pues eso, muy apurada, con los niños, la casa, etc., etc., el otro trabajo que tenía. Vi la luz y dije, pues me voy a poner a estudiar. Y entonces ahí descubrí muchísimas cosas que me fueron muy bien a mí y que dije, esto lo tengo que poner en práctica con todo el mundo porque yo creo que tiene que ir muy bien. Y cierto, iba muy bien. No solamente con la gente, con la población, digamos, media, sino con atletas de rendimiento. Conmigo ya fue espectacular el cambio. Entonces ahí dije, bueno, había una brecha brutal. Dije, aquí me tengo que meter. Y además, cada curso que hacía me parecía que tenía más relación con el anterior, que me aclaraba más las cosas, que me daba una visión completamente global y que además era todo, porque Ron Huska es así, es cortita y al pie, aparte de ser una persona muy divertida, porque es un señor muy divertido, es muy, muy incisivo y muy, no se va por las ramas. Entonces a mí me divierte muchísimo sus formaciones, sobre todo especialmente, no siempre las da él, pero cuando las da él a mí me divierte un montón. Es muy divertido, muy ameno. Entonces es un poco, pues, si tú tienes ya la semillita de la docencia, con una persona como Ron, se te acrecienta muchísimo más. Ahí sí germina mucho, porque son personas que realmente enseñan bien. Entonces a mí, que soy docente de pura cepa, porque siempre he estado enseñando, y bueno, ya sabes que te encuentras una clase con 25 chavales, de cada uno de su padre y de su madre, y tienes que sacar todas las herramientas posibles en 0,
Eso es lo que más me gusta del contacto cuando hago una formación o cuando estoy con mis alumnos del Insti, ese momento de decidir. Que fue lo que me pasó cuando me tiré hacia PRI. O sea, esa decisión fue muy clara porque vi muchas cosas a la vez. Entonces, pues fue inspiradora. Qué bueno. Pues mira, ya que has introducido el concepto de PRI, me gustaría que para el común de los mortales aterrizases qué es PRI. Yo siempre digo, PRI, tú piensa en EMI, dos partes. Dile primero las siglas. Postural Restoration Institute. Vale. Aunque postural, tal y como viene en esas siglas, igual la gente lo puede entender como algo muy rígido, y todos sabemos que la postura es dinámica y adaptable. Entonces, es precisamente eso lo que significa, que es dinámica y adaptable. Yo siempre digo, PRI, quédate con el concepto EMI. EMI. Una parte, otra parte. Mi parte derecha no asume ni el entorno ni el suelo de la misma manera que la asume la izquierda, porque hay una serie de condicionantes. Y aunque muchos piensen que son mecánicos y físicos, en realidad son neurológicos, porque nosotros nos movemos gracias a presiones y manejamos presiones gracias a lo que nosotros podemos crear, y a nivel intratorácico, por ejemplo, cómo nos movemos en el entorno, cómo subimos el suelo. Eso todo depende de dos cosas, un diafragma izquierdo y un diafragma derecho. Un diafragma izquierdo que trabaja muy bien como respirador, porque está más elevado, y sabemos que el diafragma, la función concéntrica del diafragma es descender, inspirando, pues está muy arriba, con lo cual tiene mucha palanca para hacer su función concéntrica. En cambio, el izquierdo está muy descendido y no tiene esa palanca. Entonces, eso configura nuestro cuerpo de una determinada manera, el tórax de entrada, pero también la cadera, porque el suelo pélvico se acopla también, un diafragma pélvico que son dos mitades también. Entonces, el concepto EMI es, mi lado derecho asume mejor, porque la visión periférica es mejor el lado derecho, mi centro de masas está en el lado derecho. Piensa en estar de pie con una mancuerna en el brazo derecho. Pues eso somos nosotros. Básicamente lo que más pesa está en el lado derecho. El hígado, que pesa unos 500, 700, tenemos 3 lóbulos pulmonares, en el izquierdo hay 2, todo lo que más pesa está en ese lado. Entonces estamos configurados para asumir el suelo mejor ahí, más inercia, la gravedad nos atrae más al suelo. En cambio en el otro lado no pasa. Entonces es como en un lado siento mucho y en el otro lado no lo siento. Y la cosa es que neurológicamente necesitamos cambiar el centro de masas al otro lado para que a nivel visual y vestibular todo se traslade aquí. No llega con estimularlo, tengo que irme allí. Entonces, si ese diafragma que está abajo no asciende, yo no puedo ir allí. Y si este diafragma que está arriba no desciende, no puedo salir de aquí hacia allí. Entonces, esa es la concepción de PRI. Somos EMI, dos mitades. Todo cambia a nivel neurológico y a nivel físico dependiendo de esos dos diafragmas. Entonces, es simplemente la asimetría, es maravillosa. Pero claro, si estamos instalados en una asimetría siempre de un lado, nos perdemos la otra. Entonces sería buscar la alternancia para llegar a un lado, salir de este, llegar a este, volver a salir. Así. Sobre todo ese concepto de alternancia es el que creo que es uno de los pilares más importantes de una buena salud. Porque, bajo mi punto de vista, grandes problemas se producen porque el cuerpo no es capaz de generar esa redistribución, esa variabilidad dentro del movimiento y sobrecarga siempre las mismas líneas de trabajo neuromuscular, cadenas musculares, faciales, como se quiera introducir. Y ese es uno de los puntos más importantes. Exactamente. Y voy a introducir una frase de Rojunska aquí que viene muy a propósito, porque él dice, cuando hablamos de Postural Restoration Institute, la gente piensa postura. Él dice, nosotros no cambiamos la postura, nosotros redistribuimos la masa. Es decir, no se trata de mejorar la postura de la gente, se trata de que esa masa se pueda mover en alternancia. Es decir, yo no quiero cambiar nada,
Yo quiero que tengas acceso a todo. Yo creo que es un poco lo que no entiende la gente, que yo no quiero cambiar un patrón. Yo no puedo cambiar un patrón, yo puedo redistribuir la masa. Es decir, si el patrón me dice que el centro de masas está en la derecha, yo no quiero cambiar que el centro de masas no vaya nunca a la derecha. Yo quiero que vaya a la izquierda y que vuelva a la derecha. Esa es un poco la base de todo. Incluso justo esos conceptos que son fundamentos de base, desde el prisma de haber podido entrenar perfiles completamente diferentes de persona, desde niños hasta atletas de rendimiento, hasta personas ya adultos muy mayores, creo que uno de los grandes problemas que cada uno de ellos tiene es la incapacidad de volcar ese centro de masas metido dentro de la base de sustentación, independientemente del ángulo articular de todas las palancas de triple flexión, incluso junto con el tronco que nos encontramos. Yo creo que el gran problema de nuestra concepción fisioanatómica o como le quieras llamar es el plano frontal. Esa es nuestra gran... necesitamos alcanzarlo, es nuestro gran objetivo. El plano frontal es nuestro gran objetivo. ¿Qué ocurre? Que hay una jerarquía. Entonces, si yo no controlo el plano sagital, llegar al plano frontal va a ser muy difícil. Ya no hablamos del transversal porque se queda muy lejos de nuestro alcance. Pero el plano sagital es gravedad-suelo. Es decir, cómo mi centro de masas está con respecto a la gravedad hacia el suelo. Adelantado, no te vas a encontrar nadie que lo tenga sobre el apoyo porque no lo hay. Entonces, primero, gestionas esa primera jerarquía, que es control del plano sagital, que es absolutamente el plano más propioceptivo que hay, porque es cómo está mi cuerpo ubicado con respecto al entorno. Y luego llegar ahí al plano frontal, para mí es el gran logro. Porque claro, si tú tienes una cadera en aducción permanentemente y otra en abducción permanentemente, el plano frontal no la alcanzas nunca. Tienes que cambiar, tienes que poder tener acceso a cada rango en cada extremidad, o en la cadera, en el ilíaco. Entonces, es súper importante para mí, el plano frontal es donde se organizan las presiones más importantes que nos sacan y nos acercan al suelo. Ahí es donde se cuece todo. ¿Qué pasa? Que no gestionando bien el plano sagital es complicado acceder al frontal. Por eso tiene tanta importancia la presión intraabdominal, la respiración diafragmática, que es un poco lo que nos acerca a controlar nuestra posición dinámica siempre con respecto a gravedad, suelo y luego ya si entramos en la variabilidad del entorno y toda la incertidumbre que tenemos alrededor, pues obviamente el plano sagital manda siempre. Sí, total. Y aquí posiblemente nos pongamos a volar en cuanto a algunos términos que vamos a tratar de aterrizar lo máximo posible. Y como Anita es una maga de poner términos en redes sociales que no entiende nadie, y poquita gente más, creo que un buen ejercicio que podemos hacer es que aterricemos esos conceptos que van relacionados con PRI y que tú utilizas en tu día a día, como son el Left IC, el Right BC y el PEC. Left IC, muy fácil. Si tenemos el centro de masas en... ¿Podrías decir siglas? Siglas. Left IC, cadena flexora anterior izquierda. Vale. Y Right BC es la cadena braquial derecha. Vale. Que, si te fijas, son cruzadas. ¿Vale? Entonces, porque nuestro cuerpo es un criss-cross, absolutamente. O sea, y funcionamos así. Entonces, sí, el left IC quiere decir que si mi centro de masas está a la derecha, como comentamos al principio, porque recuerda esa mancuerna que cogemos, todo lo que más pesa está en este lado, el diafragma derecho contribuye también. Orientación lumbopélvica derecha significa que el centro de masas está sobre ese lado. De T8 a T12, el peso está ahí, en el lado derecho. Claro, pero nosotros, si yo me inclino hacia este lado y tengo el peso en este lado, mi cabeza va a mirar hacia allá. Pero yo no puedo ir hacia el frente a no ser que contrarrote mi tórax para mirarlo al frente. Entonces, esta orientación lumbopélvica derecha va a marcar que a nivel torácico, superiormente a nivel de T8, mi tórax rota a la izquierda para mantener mi vista en el sentido donde me desplazo.
Es decir, por eso se crea ese patrón, porque el centro de masas pide que el tórax rote al lado contrario, sin más. Y ese es el left IC, right BC. ¿Qué ocurre? Eso provoca en las 4 cámaras del tórax 4 cosas. La cámara anterior derecha se comprime por esa orientación lumopélvica y esos intercostales internos están petadísimos, súper concéntricamente orientados. Contrariamente en este lado, estas costillas se abren. Cuando hay aire no hay suelo. Cuando el tórax se expande, el suelo está lejos. Que cuando has dicho eso, para que la gente pueda aterrizar un poquito y se pueda ver y pueda entender un poquito más, cuando dices, cuando esa costilla está en el aire, si te miras al espejo, esa costilla la vas a ver un poquito separada. De hecho, la mía está completamente, se nota perfectamente, siempre. Incluso aunque haga ejercicios de reposicionamiento, yo activo el oblicuo interno y el transverso de este lado, pero la costilla sigue hacia arriba, es nuestra forma ahí. Puede haber una expansión exagerada bilateralmente también, pero ese patrón es subyacente siempre. Es decir, las costillas izquierdas siempre tienen que estar más en rotación externa, más en flare, como se dice, más salidas en el tórax. En cambio, las derechas no, más en rotación interna, como si quisiéramos juntar la cadera con el tórax en este lado, que es la orientación lumopélvica en realidad. Entonces eso lleva a una serie de dominancias musculares en las que si no ponemos atención van a seguir estando y van a seguir predominando. Y entramos en modo simpático. Es decir, cuando el centro de masas está en un lado y no hay alternancia, rompemos el ritmo que nuestro cerebro entiende como bueno. Ya no podemos, el plano frontal lo olvidamos, porque ya no conquistamos el sagital de entrada. Entonces, no podemos llegar a la alternancia. Y entonces mi cerebro dice, yo me defiendo, esto no puede seguir así. ¿Cuál es la primera medida que toma nuestro cerebro para suplir eso? Cadena extensora, antigravitatoria, a tope. Entonces, la cadena posterior lo hace todo. Y es lo que más nos vamos a encontrar en nuestros clientes, en cualquier cliente que en rendimiento, muchísimo. En población general, igual. En los niños que tengo yo en el instituto, exactamente igual. Todo el mundo hace todo con la cadena posterior. No es capaz de inhibirse en ningún momento. Y eso es porque esa persona tiene un sistema nervioso simpático muy amplificado. Es decir, se responde con él. Pero en ningún momento puede volver atrás, que ese es el gran problema. Tú piensas, sistema nervioso parasimpático es línea media. Es como casa, tenemos que volver a casa. Sistema nervioso parasimpático, sistema nervioso simpático, me proyecto hacia afuera. Vale, pero alguna vez hay que volver a casa porque tienes que descansar. Si eso no puede ser, tú nunca vas a poder, lo que decíamos, como pollo sin cabeza todo el día. Estamos superados y eso tiene un coste de glucocorticoides en sangre, catecolaminas también, azúcar en sangre, es decir, todo eso tiene un coste, cortisol. No podemos vivir así. Estamos preparados para hacerlo, pero no para mantenerlo. Entonces eso es lo que te encuentras en la mayoría de la gente. Mi primera intervención es inhibir la cadena posterior siempre y dar unos resultados maravillosos. De hecho, nos vamos a meter luego un poquito en eso, que te voy a lanzar algún caso y que nos des un poquito lo que tú haces, sobre todo, cuando te encuentras diferentes situaciones y ahí nos vamos a meter un poquito más en profundidad. Tengo que hacer una pequeña interrupción porque no puedes acabar este episodio sin saber qué es ProMovimiento Academy. Hemos generado una comunidad que te va a aportar conocimiento a 3 niveles si te dedicas a la recuperación de lesiones. El primer nivel son los cursos que me he ocupado personalmente de generar una estructuración para que tengas una idea muy clara de cómo llevar a cabo esa recuperación de la lesión, desde la contextualización de la estructura, de las diferentes lesiones que se puedan dar, al establecimiento de las fases y criterios de superación de cada una de las fases de estas lesiones. El segundo nivel son las actualizaciones que vamos a tener mensuales con profesionales de primer nivel. Vamos a tener un webinar mensual con una de las personas de referencia en un área determinada para que nos explique las nuevas actualizaciones o formas de llevar a cabo esos abordajes que muchas veces se pueden llegar a complicar. Pero aparte, vamos a tener una sesión de resolución de dudas al mes
con uno de los profesionales de primer nivel en esos temas concretos. De esa forma podrás trasladar todas esas dudas que te puedan surgir a lo largo del proceso en ese momento a esa persona y que te la resuelva. Y por último, el tercer nivel es la comunidad de profesionales que estamos generando, en la que te vas a poder interrelacionar con todas las personas que estén ahí dentro, desde profesores hasta el resto de compañeros de profesión que están dentro de ella. De esta forma nos podremos ayudar los unos a los otros para intentar mejorar el desempeño que tenemos con cada uno de nuestras personas al cargo. Así que por una mínima cuota al mes, que tenemos en 50 euros, vas a poder acceder a todo ello que simplemente con cualquiera de las acciones de forma individual, perfectamente y de forma muy honesta, podría valer bastante más de lo que cuesta. Así que te dejo el link abajo para que le eches un vistazo si te interesa. Coincido contigo en todo ello. Al final, una de las cosas también, sumándolo a lo que dices, y que me he encontrado yo, es el entender que si tenemos una parte de los subsistemas corporales con un exceso de actividad, muchas veces no lo asocio solamente a cómo tenemos el sistema nervioso simpático-parasimpático, que sí, evidentemente, hay una correlación muy alta con esa activación del simpático y ese complejo extensor muy acentuado, pero es también la incapacidad que tienen de regular todo ese margen de estabilización del torso a través del subsistema anterior, y no nos metemos en las diferentes ramas que hay, pero es esa incapacidad de decir, soy capaz de alinear, que ahora te meterás tú un poquito más en profundidad, esos dos diafragmas para poder generar esas presiones, para salir de esa orientación excéntrica que podemos tener de toda esa musculatura abdominal, y para que, sobre todo, una de las cosas más potentes que tiene, y es para lo que está diseñado el torso, es para sostener toda la fuerza que hacen piernas y que hacen brazos. Pero fíjate, Rojuska lo dice muy bien. Los abdominales no están creados para trabajarse concéntricamente. Estamos de pie. Los abdominales están creados para controlar excéntricamente el movimiento. Pero si de entrada pierden su longitud y no somos capaces de mantener esa presión intraabdominal que permita que oblicuos internos y transverso, que se insertan en las últimas costillas, al ilíaco, si estoy en demasiada tijera abierta, muy hiperextendido, esos tejidos ya pierden ventaja mecánica. ¿Cómo van a mantener el control excéntrico si de entrada ya están elongados? No responden a la sagitalidad, no son capaces de controlar esa sagitalidad. Entonces, ese es el gran problema. Pero los abs de verdad, no el resto abdominal, que lo tenemos todos petadísimo porque es el primero que salta cuando no hay nada debajo, oblicuo interno y transverso, esos abs de verdad están diseñados para controlar excéntricamente el movimiento. Y eso repercute directamente en el rango que podamos alcanzar en cadera y hombro. Repercute directamente en la presión intraabdominal que podamos crear y en el control que podamos crear lumbopélvico. Si los isquiones no se abren, nosotros no podemos hacer un peso muerto. Si oblicuo interno y transverso están largos, vamos a hacer el peso muerto desde la lumbar, porque no hay posible control lumbopélvico. Entonces nosotros necesitamos poner en forma, digamos, despertarlos de su letargo, porque están bastante aletargados en todo el mundo, ese oblicuo interno y transverso, que son los potentes exhaladores que luego tienen que responder excéntricamente a la gravedad. O sea, pero no tenemos que dejar eso de entrenar concéntricamente los abs, porque están diseñados para responder excéntricamente. Cuando tú le das al cerebro la oportunidad de reconocer ese trabajo excéntrico, todas las mecánicas cambian, porque volvemos otra vez a llamar a su ritmo. Le damos el toque y decir, despierta, porque esto va a volver a ser así. Entonces las mecánicas de hombro y cadera cambian y se asume el suelo de una manera diferente. Yo ahí tengo también una opinión propia, y es respecto a funciones excéntricas y concéntricas. Y es que tú realmente, para tener un buen control excéntrico, necesitas tener fuerza concéntrica. Es decir, si ese músculo no es fuerte para hacer esa función de acortamiento, por supuesto, no va a ser fuerte para hacer esa función de control de esa elongación. Entonces, bueno, ahí es donde está un poquito ese
ese punto que yo entiendo que, sobre todo, es lo que les cuesta, porque entendiendo los diferentes niveles de control de asociación que hay en el cuerpo, desde el analítico al asociativo y al integrado, es una barbaridad lo que les puede llegar a costar a las personas ese movimiento integrado en el cual tienen que hacer esa fuerza para hacer esa flexión de cadera, y esa flexión de cadera está completamente metida en un páramo de control sobre todo lo que es la relación de la caja torácica. Yo creo que cuando tú a una persona le das la oportunidad de reconocer ese plano sagital a nivel propioceptivo, todo cambia. Es decir, todos sabemos que el tórax y la pelvis están conectados. Hay una frase de Mabel Todd que recomiendo también este libro, El cuerpo pensante de Thinking Body, está muy bien, es una fisioanatomista este libro es del año 36. Del 36. Del 36. Y ella dice, pelvis and thorax belongs together. Se pertenecen, es decir, tiene una visión, además habla del diafragma de una manera, es un espectáculo ese libro. Pero tórax y pelvis se pertenecen, es decir, yo no puedo pretender hacer nada con la pelvis sin tener en cuenta el tórax. ¿Qué se cuece en el tórax? Realmente es un gran desconocido. Es un gran desconocido. Sabemos que hay cosas ahí, hay costillas. ¿Cómo se mueven? 4 cámaras. ¿Cómo? 4 cámaras. ¿Qué pasa en las cámaras? Cuando se rota, ¿qué pasa? ¿Y los brazos qué tienen que ver? ¿Y las escápulas? Yo no puedo pretender que la cadera se mueva sin tener en cuenta la escápula contralateral. Es decir, todo eso viene definido por nuestra esencia. Es decir, eso es ritmo. Entonces, si yo necesito que mi cadera derecha reconozca mi escápula izquierda y al revés. Necesito que ese tórax tenga variabilidad. Se entrena el tórax muy mal. Es decir, no se tiene en cuenta. El tórax tiene que ser muy flexible, muy variable. Los brazos ayudan a ello. Si se mueven los brazos, el tórax está feliz. Si el tórax está feliz, los brazos también. Si los brazos también, la cadera tiene conexión con cada escápula. Entonces, es lo primero que tenemos que pensar. ¿Cómo nos movemos? El patrón de la marcha es eso. Es ritmo puro. Es uno de los primeros test que hago cuando hay una camina. Sin ningún ritmo externo, sin nada. Pues ¿quieres creer que una atleta de 800 metros internacional tiene el patrón de la marcha más alterado que he visto? Lo tiene. Porque ¿cómo entrena la fuerza? ¿Cómo la entrena? Tórax rígido determina muchísimas cosas. No hay arm swing. Si no hay arm swing, no hay posibilidad de que la cadera se extienda. Es imposible. Se extenderá desde la lumbar, pero no se extiende la cadera. Es decir, se van a organizar y a orquestar muchísimas compensaciones para salir del paso. Pero lo de siempre, volvemos a estar en modo simpático. Todo eso tiene un coste muy grande, mecánico, y con el tiempo, tú y yo lo sabemos, pasa lo que pasa, te encuentras con que tienes que hacer una readaptación, una rehabilitación, y esa persona tiene que volver atrás. Pues esta chica que te digo yo tuvo que volver atrás del todo. Es decir, no había extendido la cadera nunca, de verdad. Entonces, tenemos que empezar por ahí. La extensión de la cadera es neutralidad e implica que el tórax sea flexible y tenga variabilidad, que los brazos se puedan mover y tengan libertad. Eso es neutralidad. Y eso es acorde con el ritmo de la marcha. Entonces, si eso no ocurre, yo no puedo pensar que esa persona tiene capacidad para asumir otras cosas, porque estamos hablando de patrones básicos de movimiento. Entonces, ¿cómo voy a pretender que corra, que empuje el suelo muy bien, si no es capaz de asumirlo ni siquiera cuando camina, en el plano frontal? Entonces, mucho suponer que esa persona pueda empujar el suelo y extender la cadera con fuerza cuando corre 800. Es una de las cosas que has hablado, que es, eso tiene un coste. Yo siempre lo digo a modo de higiene. O sea, es la higiene del movimiento. Cuanto menos higienes tengas, más sobreuso vas a hacer de ciertas estructuras. Cierto. Y el símil que siempre pongo es, tú tienes un coche que tiene un motor muy potente, pero no te das cuenta y vas con el freno de mano un poquito echado. ¿Qué va a pasar a ese coche? Que ese coche evidentemente es muy potente y va a poder correr mucho, pero ¿qué le va a pasar a diferentes estructuras que se están sobrecargando porque están bloqueadas o no están llevando esa mecánica normal? Obviamente. Que al final, por H o por B, ese rendimiento aparte va a estar reducido, aunque sea un poquito, va a estar reducido, pero sobre todo que vas a tener que estar perjudicando a otras estructuras a las que les vas a tener que cuidar y posiblemente no asumas o no puedas llegar a asumir
tanta cantidad de entrenamiento que luego va a ser la que te va a poner más arriba o más abajo. Al final, el deporte, cuando estamos hablando de ciertas cotas, es o asumes carga de entrenamiento o chao. No llegas. A los niveles competitivos Cierto. en los que estamos, no llegas. Entonces, ese es uno de los puntos, yo creo que fundamentales, y que muchas veces cuando hablamos de entrenar, la gente se sigue yendo solo a esos macros. Cuánto levantas en sentadilla, cuánto levantas de peso muerto, cuánto... Press banca. Sí. Y muchas veces, ahora ya cada vez un poquito más, no se entiende tanto como el voy a entrenar ese low, ese poner todas las piezas en su posición, en su orden, para que cuando esa maquinaria de precisión, que es el cuerpo de un atleta, tenga que salir a rodar, puede pues usarlo ruede todo. bien. Eso es, puede usarlo todo, tal cual, justo. Son ajustes. Por eso a mí me encanta la visión de PRI, precisamente por esos ajustes de los que habla. Es decir, nosotros no somos una maquinaria perfecta, somos una simetría andante. Yo cada vez pienso que somos una maquinaria bastante perfecta. En cuanto a que, no te digo en cuanto a que todo vaya en orden, sino yo al principio, te digo hace años, no me imaginaba todo lo complejo y maravilloso que es el cuerpo humano. Ah, no, sin ese sentido yo te doy la razón. Es una maquinaria Creo que perfecta. Es brutal, Sí. brutal, toda la maquinaria intrínseca que tiene para hacer frente a esas situaciones. A lo mejor los que no somos perfectos somos nosotros, que no lo entendemos mucho. Seguro. Eso seguro. Es la frase esta de que el ser humano es el único animal capaz de poner el entorno y sus hábitos en contra de sus necesidades. Justo. Tal cual, o sea, tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Quizá va más por ahí, porque la maquinaria la tenemos. Aprovecharla es otra cosa. Pero sí, esa visión de Perry a mí me gusta mucho porque es como... hay gente que no lo ve fácil y yo creo que es la visión más fácil que hay, fíjate. La de considerar que ese centro de masas está ahí, porque además se puede probar con test. Es decir, si yo te hago un overtest modificado, una aducción drop test en la derecha... Espera. Sí. Espera. Aterrízalos. Aterrízalos. Que yo lo sé, pero aterrízalos. ¿Qué mide el overtest? El overtest mide la capacidad de aducción de ese ilíaco o de esa cadera. Entonces, para que el overtest dé negativo, hay cierta musculatura que tiene que poder desenchufarse, TFL, que es un flexor de la cadera, que cuando la pelvis es tan anterior empieza a funcionar como estabilizador junto con el psoas, que ahí la liamos muy parda porque son dos flexores de cadera estabilizando. Entonces, claro, no hay manera de salir de ahí. Si yo tomo una persona en la camilla y le hago una aducción drop test, que es un test de over modificado, es primero abducción, extensión y ADD, y esa persona no aduce con el lado izquierdo, yo sé que esa persona no puede acceder al plano frontal a aducir en ese lado. Es decir, no puede asumir el suelo en ese lado. Con la derecha... Porque tiene la pelvis en ABD en ese lado. Exactamente. Entonces, el TFL es dominante, los flexores de la cadera son dominantes y son capaces de desenchufarse. Ahí estamos en modo simpático. O sea, no son capaces de desenchufarse y esa cadera no puede acceder al suelo. Puede pisarlo, pero no puede acceder. Es decir, salvando los muebles podemos hacer muchas cosas, pero bien pocas. Por eso hay que ajustar cosas. En cambio, en el lado derecho, si yo lo tumbo y aduce, que no es normal que te lo encuentres, lo normal es que toda la gente sea PEC y ahí luego hablamos de lo que es un PEC. Está aquí, ¿eh? Está ahí, no me olvido. Si aduce en el lado derecho, yo sé que esa persona tiene el centro de masas en ese lado, porque puede asumir el suelo en ese lado, pero en el otro lado no. O sea, no hay alternancia. Si no hay alternancia, hay preferencia. Entonces, ahí es donde vas a volver a introducir otra vez el left by C y el right by C. Es decir, hablamos de la orientación lumopélvica derecha. Si la orientación lumopélvica derecha implica una extensión, aducción y rotación interna de la cadera, es decir, el peso está aquí, obviamente esa persona va a asumir el suelo bien y va a aducir con esa cadera, porque está ahí. Y el tórax rota contralateralmente para suplir esa orientación. Recuerda que nos tenemos que desplazar hacia adelante. Entonces, yo no puedo estar aquí, tengo que mirar hacia allá. Entonces, mi tórax rota para compensar esa orientación lumbopélvica. Claro, si yo no aduzco en el lado izquierdo, yo esa alternancia no la tengo.
Si adujera en ambos lados, tendría alternancia. Es decir, según lo que me pida el entorno, yo puedo ir cambiando. Es decir, aduzco, abduzco con esta, aduzco, abduzco con esta. Y puedo cambiar el centro de masas de un lado al otro. Pero si no hay posibilidad, ¿dónde se va a quedar el centro de masas? Donde la cadera está cómoda, donde asume mejor el suelo. Entonces, me quedo en la derecha. Pero mi tórax se va a tener que rotar siempre a la izquierda. Con lo cual, la rotación torácica derecha, chao, no existe. Hay rotación torácica derecha compensatoria, pero no existe una rotación torácica derecha funcional, porque las expansiones y compresiones que se crean en mi tórax no permiten que eso suceda. Entonces, necesito, si yo tengo este tórax rotado compensatoriamente a la izquierda, necesito recuperar el centro de masas en este lado. Para eso necesito que esta parte del tórax, que las costillas estaban en flare, llenas de aire, ese aire se vaya. Si este aire se va, inmediatamente aquí se llena de aire. Es decir, es concomitante, no es que primero tenga que ir a un sitio y después tenga que ir al otro. Si yo aumento la presión en un lado, saco la presión del otro lado. Entonces es concomitante. Esta cadera se carga, se comprime y esta se descarga. Pues el tórax tiene tanta importancia. Por eso crear presiones a nivel intertorácico tiene tanta importancia, porque la pelvis responde a eso. Y el diafragma pélvico también en concomitancia. Entonces, cuando yo creo presión aquí, este diafragma pélvico izquierdo asciende, se coloca en posición exhalatoria, y este diafragma torácico asciende también. Ya creé presión en este lado. Y concomitantemente en este lado, el diafragma que estaba más ascendido desciende y el suelo pélvico también desciende. Entonces, dejamos el suelo de este lado y nos conocemos el suelo de repente en este otro. Y eso, una vez lo conseguimos mediante todas las técnicas de PRI que simulan los pasos de la marcha, trocitos de marcha, te mando a hacer esto porque esto es un trocito de marcha que yo quiero que tú hagas. Yo quiero recuperar el swing en la pierna derecha, en la cadera derecha, y el stance en la izquierda. Entonces, todo lo que yo te prescriba va a ser para que esos trocitos de la marcha los recuperes en cada lado. Volvemos al EMI. Este lado no es lo mismo que este. Entonces, si quiero asumir el suelo en este lado, tengo que darle a este lado lo que se siente en el stance. ¿Cómo es el centro de masas aquí? Presión. O sea, oblicuo interno y transverso. Y ambos diafragmas ascendidos. Aquí tengo que descargar, tengo un impingement brutal, me atrae muchísimo la gravedad al suelo. Abro, expando, pero esto solo puede suceder si aquí cierro. Si yo quiero presión aquí, inmediatamente aquí lleno todo esto de aire. Entonces, mi pelvis se descarga y también se descarga el tórax. Atrás cambian muchísimas cosas porque esta escápula tiene tendencia a estar en rotación interna y en el momento en que este tórax se expande, la escápula se puede retraer. Y así funcionamos. Es decir, todas las presiones que se crean a nivel torácico y a nivel pélvico, que son súper importantes, que además se retroalimentan, nos permiten acceder al entorno de una manera variable. Podemos hacerlo igual, siempre compensatoriamente. Al final no renta, como dicen mis hijos, no renta. Y ahora, ese PEC que has nombrado, aterrízamelo. Pues el PEC es la evolución de ese Left IC, Right BC. Es decir, el PEC es como, permíteme la licencia, ya estamos en la mierda. Ya estamos jodidos. Ya estamos jodidos. Entonces es como hiperextensión, ambas costillas, unos tórax superinflados, hiperinflados, mucha compresión posterior, mucha compresión en T8, que es la vértebra torácica clave, donde se gestionan muchas presiones ahí, es la reina del plano frontal. Y subyacentemente está ese left IC. Es decir, si tú ves a una persona hiperinflada, ¿en qué piensas lo que dijiste antes, concéntricamente? Yo quiero que una musculatura trabaje muy bien concéntricamente para que después excéntricamente me controle todo. ¿Qué piensas que tienes que hacer aquí primero? Oblicuo interno y transverso, concéntricamente. Para crear esa presión, cerrar este espacio y en la medida en que yo comprimo adelante, expando detrás. Entonces ya tengo todo el pack. Comprimo adelante, cierro las costillas, creo presión intraabdominal y detrás recupero la expansión posterior.
Cuando recupero la expansión posterior, las escápulas se deslizan perfectamente sobre el tórax porque la plataforma es la idónea. Es decir, se deslizan bien, se mueven bien, superficie convexa sobre cóncava, maravilloso. El hombro recupera su sentido. Ambos hombros, ambas escápulas recuperan su sentido. El húmero se mueve en alternancia con la escápula. Y eso pasa exactamente igual con el ilíaco y el fémur. Exactamente lo mismo. Porque esas presiones que se organizan en el tórax controlan el movimiento de los ilíacos. Esa alternancia, no tengo el modelo de la pelvis porque me lo dejé en la maleta, pero este ilíaco estaría hacia atrás el derecho y el izquierdo hacia adelante. En un PEC estarían los dos hacia adelante. Vale, mi primera intervención en un PEC sería oblicuos internos y transverso. ¿Sabes? El squat wall reach, apoyo la espalda en la pared y presiono un elástico delante y respiro y exhalo largo. Pues eso es la primera intervención con un PEC, siempre, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que si el PEC está aquí, ahí lo que hago es traer ese ilíaco hacia atrás y este se va hacia adelante. Ese es el primer paso, vuelvo al patrón. Y está bien, porque eso, ahí ya vuelvo a ser más humano. Ahora lo que me queda es cuando empiece a entrenar y cuando empiece a moverme, inhibir el patrón para darle alternancia. Pero no quiere decir que esto tenga que cambiar a esto y se quede ahí. No, es que en el momento en que yo consigo que este ilíaco que está atrás, más orientación lumbopélvica, se vaya hacia adelante y este puede irse hacia atrás, ya estoy recobrando la alternancia. Ron Huska tiene una frase muy guay, que es decir, PRI es todo el ilíaco izquierdo a posterior. Todo PRI se puede resumir en eso. De hecho, es que te me has adelantado porque te iba a hacer la pregunta de ¿qué es la intervención que tú harías de manual, más o menos, para cada uno de esos escenarios? Con el PEC ya lo has dicho. Ya, sí. Con el left AC, ilíaco a posterior. Pero es que ese standing wall squat me viene de perlas por el left AC también. Es decir, no me va a pasar nada por solicitar ambos oblicuos internos y transversos. Todo lo contrario. Entonces, necesito crear más presión en este lado. O sea, yo quiero salir del suelo en el lado derecho. Necesito llevar la presión al lado izquierdo. Es que perdóname que te corte un segundo, Ana. Es que a mucha gente seguramente le está explotando la cabeza cuando, lo primero, que la pelvis se puede mover de forma independiente. Sí. Y después, dentro de la pelvis, con los huesos innominados, que cada uno de ellos tiene que tener su movilidad relativa propia. Con respecto al sacro, muy importante. Para poder facilitar cada uno de esos movimientos. O sea, cuando estamos hablando de esto, en términos bastante llanos, cuando te pones a meterte en profundidad en cuanto a esas necesidades y esos facilitadores para que se den cada una de estas cuestiones, ahí es cuando vais a apreciar realmente la complejidad que hay detrás de todo esto. Sí, totalmente. Pero la historia es que yo, al empezar el curso, siempre digo, con 3 cosas vais a poder hacer una intervención, o os puedo resumir el curso ya en 3 cosas. T8, expansión posterior y exhalación prolongada. Y al final me acaban dando la razón. Chicos, pero en serio, hay que verlo, ¿eh? O sea, no os quedéis solamente con el titular. T8 es, ya dije, donde se gestionan las presiones a nivel del plano frontal, es decir, abducción torácica, aducción torácica. Eso, yo necesito que mi columna se flexione lateralmente para asumir el suelo. La columna no es un palo rígido. Necesitamos que en el lado donde asumo el suelo, la columna se flexione hacia ahí, eso es abducción torácica. Mi tórax, mi columna se separa de la línea media, por eso es abducción torácica. Que hay muchos líos con abducción y aducción torácica. Necesito, se me fue el hilo, abducción y aducción torácica es AT8, es donde se organiza la abducción y la aducción torácica en T8. Expansión posterior, si yo consigo que oblicuos internos y transversos recuperen su ventaja mecánica solicitando una exhalación prolongada, tengo expansión posterior. Si yo tengo expansión posterior, tengo todo. No hay ni una sola vez en ningún solo curso y ni una sola formación que haya dado en la que no haya exhalado profundamente a alguien inhibiendo la cadena posterior y no haya recuperado las mecánicas. Te voy a decir una cosa más, Ana, porque la tenía aquí en la hoja de ruta que tengo para no descentrarme, para que no sea solamente volar. Y es, ¿qué es una respiración ideal? Una respiración ideal sería una
Primero, patrón diafragmático, obviamente. Explícalo desde la base como si no supiésemos nada. Como si no supiésemos nada. Bueno, una respiración ideal primero para... Porque, sobre todo a nivel cinemático, creo que hay todavía bastantes falsas concepciones de cómo se tiene que comportar esa relación de estructuras para poder facilitar las diferentes mecánicas ventilatorias. Desde luego, la confusión más grande es la de lleva el aire a la tripa. Y aún hay gente que pregunta qué es el belly breathing, qué es la respiración abdominal. Y se sigue recomendando muchísimo la respiración abdominal pero gente, por ejemplo, creo que Nazaret Castellanos lo hace en su libro, Respiración abdominal, porque es como que te relaja, ¿no? ¿Qué ocurre con la respiración abdominal a nivel mecánico? Lleva el aire al abdomen. ¿Qué pasa en oblicuo interno y transverso? Los estás distendiendo a tope. Totalmente. Y aparte, si estás metiendo mucho aire solamente en una de las dimensiones, habitualmente lo estás acortando de la otra. Exacto, pero esa es una de las cosas por las que no tiene sentido. Pero la segunda por la que no tiene sentido es porque ¿dónde tenemos los pulmones? En el tórax. Entonces el aire tiene que llegar igualmente, y no antes ni después, a abdomen y tórax a la vez. No hay un timing. Me expando en 360 grados, lateralmente y superiormente. Es decir, el tórax se expande en las tres dimensiones. Ahí es donde quería que enfatizases también un poquito, porque sobre todo a nivel de clientes, cuando les explicas que la espalda tiene que movilizarse para coger aire, les explota la cabeza. Y dice, que no tengo que venir con el pecho para arriba cuando inhalo. La cosa es que lo primero que tienes que darle a un cliente, que además suelen estar súper comprimidos y sobre todo si son noveles, y esto les suena muy a chino, lo de respirar, como perder el tiempo, tal. Todos sabemos respirar, ¿no? Todos sabemos, sí, como decía Leo Harlem, estoy aquí, creo que lo he hecho bien, ¿no? Entonces, creo que lo llevo haciendo bien. Es dar dos referencias propioceptivas en abdomen y pecho, y simplemente que lleven el aire abajo. Yo creo que no se puede enseñar a respirar, porque la gente no está ni por la labor ni le gusta, porque es algo parasimpático y la gente está como pollo sin cabeza. Por lo tanto, tú le estás pidiendo a la gente que haga algo que no le gusta. O sea, no le gusta meditar a la gente porque piensa que tiene que poner la mente en blanco, que tiene que hacer 1000 cosas, que tiene que no sé qué. No le mola. Todo lo que sea pararse a la gente no le mola. Entonces, respirar no gusta. Tienes que integrarlo en la sesión de una manera lo más light posible, para que no sepan o no que no están respirando. No, vamos a respirar. No le puedes decir, no, vamos a respirar. ¿Por qué no? No. Entonces, referencia propioceptiva. Y si no quieres que él esté tumbado en el suelo sobre la espalda, le puedes apoyar en una pared con la espalda relajadita. También. Y la mano aquí y aquí. Y relájate. Porque la cadena posterior va a dominar siempre. Eso es cuestión del bicho, no hay más. O sea, es así. Me ha gustado la de cuestión del bicho. Eso es cuestión del bicho y somos simpático-dominantes, es así. Entonces, enseñar respiración creo que es de las cosas más difíciles que podemos hacer. Pero también nos lo complicamos porque damos muchas instrucciones. Justo. Muchas. Y las instrucciones deben ser las mínimas. La gente tiene que aprender por sí misma, como los niños en el colegio. Entonces, a base de leches, aprendes. Este día he notado más, he expandido más, y vienen y te lo cuentan. Pero tú no intervienes. Es un proceso progresivo. Si llevan toda la vida respirando como búfalos, ¿cómo vamos a conseguir nosotros en 3-4 sesiones que respiren macanudamente a nivel diafragmático? Es que hay que ser realista. Es decir, no puede ser. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo no es lo que nos tenemos que tomar. Entonces, dar referencias y sobre todo mucho soporte. Es decir, respirar necesita todos los soportes externos que puedas poner. El wall squat a mí me encanta porque estás descansado en la pared, tienes muchísimos constraints externos que no te permiten sacar nada a la luz que vaya a desmadrarse. Entonces, es perfecto porque tú haces lo que tienes que hacer y te puedes centrar en eso. Y ya está. Y eso es lo que tienes que provocar en la persona, nada más. Pero indicaciones las mínimas, que sientan las cosas. Y tú estorbar lo mínimo posible, es decir, por ahí. Yo creo que es más interesante que ellos experimenten. Es que fue
creo, a Pavel Kolar, de DNS, el que dijo una frase que con los años cada vez para mí ha cobrado bastante más sentido. Y es que si el patrón de la respiración no se restablece, nada es se puede imposible restablecer nada. cualquier otro patrón. Nada. Y uno de los puntos que para mí es determinante respecto a la respiración es que si tú en esa fase de inspiración concéntricamente te estás yendo hacia una extensión lumbar, es que es imposible que estés facilitando o que en algún momento se pueda dar un buen comportamiento de toda esa región abdominal. Claro, y la historia es que es más interesante exhalar que inspirar, porque no vas a poder inspirar a no ser que te vacíes previamente de aire. Entonces, la exhalación tiene prioridad, porque es funcionalmente lo que necesitamos. La exhalación es presión y la inspiración es expansión. Necesitamos las dos, pero en su timing. Pero si tú quieres a una persona que deje su cadena posterior, que toda la musculatura antigravitatoria la desenchufe, necesitas exhalación. La exhalación es la madre del cordero. Entonces, cuanto más larga puedan hacer una exhalación, más indicaciones tienes tú ahí de cómo se está presurizando la persona. ¿Qué pasa? Que como una persona está en un modo muy simpático, como me pasó con esta chica que te digo, de atleta, exhaló, ya. Y es lo que te iba a decir. Nosotros habitualmente, por ensayo y error, sobre todo le hemos dado prioridad a la inspiración. ¿Por qué? Porque la gente les genera demasiado estrés el hecho de quedarse sin aire. Sí. Y no llegan a los requerimientos que se necesitan para generar todo lo demás. Sí. Entonces, lo primero que intentamos hacer es enseñarles a través de esos diferentes condicionamientos de las posiciones a respirar expandiendo posteriormente. Claro, pero eso está asociado a la exhalación. Y perdóname, que este primer podcast me ha pillado en cuadro, he pillado un virus de mi hija brutal. Ay, suele pasar. Que me estoy soportando por antibióticos y he llegado, pero por las justísimas. Lo que decías, esa expansión posterior está condicionada por la exhalación. Cuanto más exhales, más te expandes posteriormente. Es concomitante. Me cierro delante, me expando detrás. Entonces, ¿qué ocurre? La gente está llena de aire y no lo sabe y quiere meter más aire, es adicta al aire. Porque nosotros nos frenamos con respecto a la gravedad con el aire. Pero tampoco son capaces de hacer inspiraciones profundas. Porque no pueden meter más aire. Se quedan en ese limbo súper ambiguo. No pueden meter más aire, pero tampoco pueden echarlo. Tampoco pueden expulsarlo. Entonces es como mecánicamente la inspiración se vuelve un hándicap brutal. Por eso a nadie le gusta perder el tiempo ahí. Perder, que no es perder, pero para ellos sí resulta perder. Entonces, hay que hacerlo de la manera más didáctica, y yo hablaría del instituto, o sea, yo siempre pienso en el instituto, cómo hago para que los chavales me hagan pues de la manera más didáctica posible y de la manera en la que tengas que intervenir tú menos. Cuantas más indicaciones des a nivel de la respiración, peor. Pero peor, porque a la gente la estresas. Porque está pensando, no lo hago bien, ¿qué está pasando? No lo entiendo, no entiendo lo que me dice, y cuando usas tecnicismos ya apaga y vámonos, porque la gente no lo entiende. No entiende lo que está haciendo, te va a entender lo que le dices tú. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es facilitar cosas y posiciones muy, muy fáciles, y a partir de ahí... Bueno, Ana, ya llevamos casi una horita de grabación y me gustaría que nos comentases un poquito cuáles son los diferentes elementos por los que la gente te puede encontrar, seguirte y aprender de tu contenido. Pues bueno, tengo mi formación de la caja torácica, tengo una membresía en la que subo un post semanal hablando no solo de contenidos de mi formación, sino de todos los contenidos de PRI y todo, cómo he ido adaptando mi entrenamiento a los conceptos de PRI, que yo creo que es lo más interesante. Es decir, no vale solamente saber los conceptos, sino que tienes que aplicarlos, y yo creo que cada entrenador tiene que poner su sello ahí, ¿no? Entonces es un poco adaptar lo que yo llevo haciendo durante mucho tiempo, entrenando a gente, a lo que PRI me aporta. Entonces yo creo que en ese sentido sí que a nivel visual aporto mucho, porque aporto muchos ejercicios, muchas variaciones, no solo las típicas técnicas de PRI, sino también ejercicios, o sea,
ejercicios que incluyan el entrenamiento que están muy enfocados a eso. Es decir, no hago un peso muerto de cualquier manera, no hago una sentadilla de cualquier manera, tengo en cuenta ciertas cosas que pueden beneficiar para ese patrón que hemos visto, el left IC, right DC, pues que podamos conseguir la alternancia, o sea, la cara B. No nos quedamos con la cara A, nos quedamos también con la cara B. Podemos cambiar de la cara A a la cara B. Y mi newsletter, que es gratuita también, todas las semanas la saco, y que es un poco introductoria de esta manera de trabajar y también un poco mi manera de ver el entrenamiento, todo este mundo. Por ejemplo, la última que saqué fue hablando de una compañera mía del instituto que empecé a entrenar, cómo empecé a trabajar con ella y cómo veo el mundo del entrenamiento yo, que es muy desde la emoción. Es decir, yo no soy la típica de lo que dices tú, macros, tal. Pam. A mí, lo primero que me fijo cuando una persona entra por la puerta es en su cara y en cómo tiene orientados los pies. Bueno, antes de cerrar, recordarte que si no nos sigues hasta ahora, seguramente sea una acción que no te cueste nada y a nosotros nos ayude bastante a poder seguir dándote y aportándote valor. Suscríbete y si te ha gustado mucho, comparte el contenido que tenemos, que lo hacemos con todo el cariño del mundo. De efecto profesional, ¿eh? De efecto profesional. Y luego ya me sigo fijando en más cosas y tal, pero en su cara, eso ya indica bastante. Luego en sus pies, ya sabes cómo asume el suelo, si los tienes los dos abiertos hacia afuera, etc, etc. Luego ya vas buscando más información, pero todo es información. Entonces, cuando empiezo con una persona, pues eso, intento ver todo eso. Y con Cristina, la compañera mía con la que empecé a trabajar, era como un montón de información, ¿no? Y cuando más práctica tienes, más información ves al minuto. Y luego la corroboras con test en camilla o con cosas y tal, pero bueno, esa news va un poco por ahí, ¿no? Para ver cómo pues son pinceladas de PRI, pinceladas de cómo entreno yo, las cosas que veo y llevo viendo mucho tiempo, compartir un poco esta manera de trabajar. ¿Y desde dónde pueden acceder a ella? Pues pueden acceder, las tengo linkadas en mi bio, tanto el acceso a la formación presencial como a mi página web, como a la membresía. Está linkada Lo vamos en a mi bio. dejar todo en la descripción para que a partir de ahí la podáis encontrar de forma sencilla. Bueno, Ana, pues para acabar, me gustaría que, aunque ya nos has dado alguna recomendación a lo largo de esta charla, que nos compartieses un libro que creas que nos puede llegar a aportar a todos los que estén escuchando. Pues no voy a aportar, porque estuvimos hablando tú y yo y quedamos en eso, no voy a aportar uno técnico, pero sí que voy a aportar uno que a mí me ayuda mucho, en concreto a construir las newsletters, a hacer los posts de la membresía y un poco también a articular mi formación presencial, que es The Smart Brevity Method, que es brutal porque es un poco... nosotros los humanos nos gusta llenarnos de palabras, pero otra cosa es que esas palabras tengan el significado que tienen que tener. Entonces hay veces que muchas menos palabras dicen muchas más cosas. Entonces es un poco un libro que tengo de cabecera en la mesilla de noche y lo releo constantemente porque me ayuda a sentarme a donde quiero llegar. Porque es eso, muchas veces queremos decir muchas cosas y con una llega y es la manera de plantearlo. Entonces yo creo que puede ser de mucha ayuda. Mira, dicho queda, le pondremos también con edición, que Óscar está por aquí y seguro que hace alguna maravilla. Y Ana, simplemente darte las gracias por haber compartido este tiempo conmigo y con todos los que nos están escuchando. Así que ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente.